con sello palentino, porque son Editoriales Palentinas las que nos van a hacer propuestas a lo largo de este verano para aprovechar nuestro tiempo en algo que nos llena tanto como es la lectura. Y vamos a comenzar con José Ángel Zapatero. Lo primero de todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Responsable de las editoriales Cálamo y Menos Cuarto, Editoriales Palentinas, con mucho recorrido, con un grandísimo catálogo en ambos casos, pero hoy vamos a centrarnos en alguien muy especial. Pues sí, ya llevamos desde el año 95 con Cálamo y desde el 2004 con Menos Cuarto, o sea que ya son unos cuantos años de recorrido. Son dos editoriales que, no por ser palentinas, se centran única y exclusivamente en autores de la tierra. Hay espacio, pero para ellos, obviamente, pero no es la razón de ser, vamos a decir. No, la verdad es que en Menos Cuarto en concreto a lo que nos dedicamos es a la narrativa, y la narrativa siempre es universal. Quiero decir en fin, nosotros hacemos libros escritos por escritores nacionales y por escritores extranjeros. No buscamos la afiliación provincial de cada uno. Y hoy protagonista indiscutible, porque lo viene siendo también últimamente a raíz de la actualidad, es una autora internacional, Cristina Peri Rossi. ¿Quién es Cristina Peri Rossi? Pues Cristina Peri Rossi es una autora a la que ha sido el último premio Cervantes, que se lo concedieron en noviembre del año pasado, y se lo han ha habido la ceremonia de entrega, fue el 23 de abril de este año. Es una mujer uruguaya y española, porque tiene la doble nacionalidad, que se exilió de Uruguay en el año 72 y vino a España. Es una mujer realmente que ha vivido muchos exilios, ¿no? Ha habido los exilios. Es curioso, Sí. Se exilia en un país que Sí. contaba con una buena lista de exiliados también. Sí, se exilia de Uruguay, viene a España en la dictadura, se exilia de España y pasa 2 años en Francia, vuelve otra vez a Cataluña y de alguna manera vive ahí un poco exiliada porque no escribe ni habla catalán y también la tienen allí un poco marginada. Por eso el exilio es una de los temas referentes de ella en su literatura, ¿no? El exilio. Una mujer que no escribe bestseller, porque es una mujer muy literaria, todos sus escritos son muy literarios, y es una suerte, ¿no? que hayamos podido apostar por ella y que haya recibido el Cervantes, es todo un honor. ¿Cómo empezó a publicar a esta autora? Porque entiendo que es una autora que ya venía con cierto renombre. No sé si eso complica o facilita las cosas. Pues ella siempre ha publicado, incluso ha sido editora de grandes editoriales españolas, de Seix Barral, de Lumen, y hacía bastante tiempo que no publicaba. Y en el año 2004, hace ya unos cuantos añitos, descubrí a través de un amigo que tenía un libro que había ganado un premio, el premio NH de Relatos, que es un premio bastante conocido y prestigioso, y que no estaba publicado ese libro. Y entonces me dirigí a ella para ver si había posibilidades de publicarlo, y yo creo que llegué en el momento oportuno, porque ella estaba un poco cansada de las grandes editoriales, que lo único que le pedían era libros bestseller y libros que se vendiesen mucho, y que no le aportaban mucho a ella, ni siquiera cariño, ¿no? Cariño personal. Y ella lo que buscaba era un editor pues más literario y que se preocupase de ella, que la llamase de vez en cuando, en fin, que la tratase, que fuese una relación de editor a autora pues mucho más amable y mucho más cercana. Y eso es lo que le gustaba, ¿no? Una cierta confianza. Al final es una persona que está manejando tu trabajo, un trato directo es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Sí, pero las grandes editoriales muchas veces son máquinas de producción editorial y no tienen tiempo para tener esas relaciones personales. En cambio, con nosotros pues eso sí que lo tenía, y de hecho cuando ha recibido el Cervantes pues lo ha comentado, que ella está encantada publicando en una editorial pequeña que la cuida bien. Y que además, pues precisamente quizá también por eso
precisamente las primeras recomendaciones del verano son de esta autora, que no es, vamos a decirlo así, una autora muy fácil, ¿no? Que tiene cierta complejidad, tanto en poesía como en narrativa, ¿no? Por así decirlo. No, yo no creo que sea compleja de entender, se la entiende perfectísimamente. Ella tiene una serie de temas que son de referencia, como puede ser el amor, el sexo, las relaciones personales, pero claro, ella no busca un autor complaciente, un lector complaciente, un lector que le cuentan una historia, se deja llevar y no tiene que pensar nada. Ella busca que sea un lector activo, ¿no? Que sea un lector pasivo, y pide al lector que dé algo a cambio, que de alguna manera esto que ella está escribiendo pues le sirva para reflexionar, para pensar, para cuestionarse algunas cosas, ¿no? Por eso no es una autora de bestseller, que no solo cuenta historias, sino que cuenta historias con un poco de enjundia y que hacen pensar un poco al lector que se enfrenta a ese texto, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas que prometen hacernos pensar? Pues la primera sería este libro que te decía, que fue con el primero que iniciamos nuestra relación literaria, que sería Los amores equivocados, que es un libro de relatos en el que todos los escenarios son escenarios urbanos y todas las historias se producen dentro de un recinto cerrado, de una habitación de un hotel, de un plato de televisión, de un after hours, de una oficina. Todos se producen ahí y reproducen de alguna manera esas relaciones entre personas, esos pequeños dramas cotidianos que solo se cuentan en esos espacios, en la intimidad de esos espacios pues, cerrados. Y que de alguna manera expresan, que van buscando, esas personas van buscando el amor, van buscando sexo, van buscando cariño, y que expresan de alguna manera, que es lo que yo pienso que la autora es lo que quiere expresar, que busca que expresa los anhelos y las ilusiones y los sueños que tenemos ahora las personas de hoy, ¿no? Y todo eso se cuenta en esos espacios cerrados. Una maravilla de textos. El primero con el que comenzó es Andadura de la mano, pero luego ha venido mucha más producción. No sé si las propuestas están más pegadas a la actualidad en cuanto a tiempo de publicación, o es un recorrido por toda su trayectoria lo que nos ha traído. No, es un recorrido, sí, cronológico, quiero decir, es lo que hemos ido publicando, con Cristina a lo largo del tiempo. Y por eso el siguiente libro sería uno titulado Los amores equivocados, que ya en sí dice... Ese es el que acabamos de ver, Los amores equivocados. Los amores equivocados. Acaba de comentar Los amores equivocados. Tenía también en mente Habitaciones privadas. Sí, lo que estaba hablando antes era de Habitaciones privadas, igual me he equivocado, y ahora hablaría de los amores equivocados. Sí. El anterior libro, el de las Habitaciones privadas, era el que había recibido el premio NH, y este es otro libro, Los amores equivocados, en el que el título ya lo dice todo. Son esos amores que se producen y que en el que hay muchos desequilibrios entre esos amores, unos producidos pues por la diferencia de edad entre los amantes, otros se producen por la diferente concepción del amor que tenemos cada uno, otro porque son a veces amores no correspondidos y se sufre mucho. Bueno, va haciendo ese recorrido de todos estos distintos amores que son equivocados de alguna manera, en unos relatos que realmente merecen la pena leerse, porque son una delicia y expresan muy bien todas estas inquietudes de estos amores equivocados o no correspondidos, ¿no? Claro, hablando de amores no correspondidos, de diferencia de edad, me estaba viniendo a la mente todas esas teorías que había y que relacionaban de alguna manera precisamente a Cristina Peri Rossi con su adorado Julio Cortázar, a los que no les unía más que una profunda amistad y admiración, y que quizás luego es también lo que ha dado pie a una de sus publicaciones también, no sé si más celebradas, como es Julio Cortázar y Cris.
Sí, eso, ella cuenta un poco en este libro su relación, que es una relación, vamos a decir, amorosa, porque yo no la encuadraría de otra manera, que vivieron ellos entre París y Barcelona. Es una relación, ella aquí relata algunos de los poemas que le dedicó Julio Cortázar, tiene 15 poemas de amor a Cris, y ella pues va desgranando un poco algunos de estos poemas en esa relación que tuvieron en estas dos ciudades que tanto la evocan a ella, ¿no? Y les evocaba a ellos dos, ¿no? Ella cuenta, por ejemplo, en esta relación, o sea, cómo murió Julio Cortázar. De hecho, el libro empieza así: yo no estuve en el entierro de Julio Cortázar, pero cuenta cómo falleció, y yo creo que es la primera vez que cuenta que él falleció por SIDA, porque se infectó en un hospital, y entonces no se sabía lo que era el SIDA. Y yo creo que la primera vez que se cuenta la forma en cómo murió Julio Cortázar. Es un libro realmente delicioso, con un cariño hacia Julio Cortázar. Hay una crítica que decía: ojalá alguien escribiese un libro sobre mí con las palabras que ha empleado Cristina Pérez Rossi, ¿no? Porque la verdad es que es una delicia leerlo, y se ve el cariño mutuo que se tenían estos dos escritores, estos dos grandes escritores, ¿no? Y nos trae otro par de propuestas. Antes de que terminemos la sección, hay otro par de libros de Cristina Peri Rossi que merece la pena que la gente lea. Sí, hemos hablado de 2 libros de cuentos, hemos hablado de un libro autobiográfico, y ahora hablaremos de dos novelas, ¿no? De las 2 últimas novelas. Estos libros, todos estos libros, estos títulos, son los últimos títulos que ya ha publicado. La primera novela que publicamos de ella fue Todo lo que no te pude decir, que es una novela en el que empieza de una manera un poco fuerte, porque empieza con unas escenas de zoofilia, ¿no? De la relación entre un hombre y una mona, que yo creo que la escritora lo que quiere es tensar un poco la cuerda y explicar, o de alguna manera poner en un extremo esas relaciones, o ese enfrentarse en la relación entre un hombre y una mujer, de enfrentarse con el amor, ¿no? Con el amor y con el sexo, ¿no? Entonces ella lo lleva al extremo, y por eso empieza con un primer capítulo en el que hay un pasaje de zoofilia, pero hay mucho más. Quiero decir que luego esa manera, Elenia Poniatowska, que es otra premio Cervantes, decía que Cristina Pérez Rossi siempre trabajaba sin red. Es una persona que siempre está arriesgando, siempre está innovando. Entonces, en este libro, cada capítulo, el personaje secundario del capítulo anterior se convierte en protagonista del siguiente capítulo. Entonces aquí pues se producen otras relaciones entre una persona que tiene relación con esta persona que tenía esa relación con la mona, pues vuelve a tener una relación con una prostituta. La prostituta tenía otra relación con otra mujer, una mujer que tenía un secreto, que al final se desvela cuál era ese secreto, ¿no? ¿Y cuál sería la última propuesta de esta autora uruguaya y premiada? Y la última sería La insumisa, que es, yo creo que su novela un poco más celebrada, porque es una novela autobiográfica, cuenta su infancia y su juventud, y en el que desvela un poco por qué ella escribe así, por qué es así, por qué tiene esa manera de ser y esa naturaleza. Una persona que llega a este mundo con una sensibilidad distinta, y que, bueno, pues se encuentra un poco desubicada en este mundo, que, bueno, pues que parece que no la corresponde, o que no está a gusto en él. Y entonces cuenta un poco pues cuáles son sus filias y sus fobias, sus maneras de leer, qué es lo que leía, qué es lo que, en fin, y cuenta incluso hasta una violación que tuvo de joven.
sin ningún tipo de dramatismo, lo cuenta de una manera muy natural y todos, como en este libro como en todos, con una ironía magnífica, con un humor no burlón, sino un humor lleno de ternura, ¿no? Lleno de ternura. Pues ahí tenemos y apuntamos esas propuestas de Cristina Peri Rioso, último premio Cervantes en nuestro país, que desde luego merece la pena que la gente lo visite, haga el esfuerzo y descubra una autora que quizás para muchos es desconocido. Vamos a recordar dónde lo van a poder encontrar. Estos libros, pues en cualquier librería, sí, sí, donde siempre, en los templos de la literatura que son las librerías. Pues esperemos que mucha gente apueste por ella. José Ángel, muchas gracias por haber venido y por estas recomendaciones. Nada, muchas gracias a vosotros. Esas recomendaciones que merecen la pena para aprovechar el tiempo que tenemos en verano para la buena lectura de la mano de Editoriales Palentinas.